Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Que Dios te siga bendiciendo grandemente. Tengan todos muy buenos días, a todos los presentes y todos los que nos están viendo a través del satélite Amazonas o internet. En esta ocasión de hoy, domingo 5 de marzo de este año 2023, abrimos nuestras Biblias en Romanos capítulo 8. Él usó la escritura de Romanos 11:25 en este mensaje que estaremos viendo y escuchando en el día de hoy, el misterio de la plenitud de los gentiles. Y usó la escritura de Romanos 11:25 al 29, y leemos también en Romanos 8, ...14... donde nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y allí dibuja una estrella de David. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El misterio de la plenitud de los gentiles. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Nos dice en esta pequeña introducción de este tema, en el mensaje Los Príncipes de Dios, predicado el sábado 2 de marzo del 2002 en Villahermosa, México, por nuestro amado hermano William Soto Santiago, nos dice: lo que ha detenido el que Dios vuelva a tratar en el campo espiritual con el pueblo hebreo y les envíe un profeta con así dice el Señor, es que Dios está trabajando con su iglesia entre los gentiles. Aunque entran también hebreos, pero entran hebreos no porque son hebreos, sino porque creen en Jesucristo. Por lo tanto, el que sean hebreos o no sean hebreos no tiene ningún valor. Pablo decía: en Cristo no hay judío ni griego, y así por el estilo. Por lo tanto, no tiene que ver, también dice, donde no hay mujer ni hombre, o sea, no importa el sexo, son llamados y juntados en el cuerpo místico de Cristo, es un llamado individual. No depende la mujer para ella creer, no depende que el esposo haya creído. ¿Ven? Porque es un llamado individual. Ahora podemos ver cómo San Pablo toma estas palabras
Y ahora, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando haya entrado hasta el último escogido en el cuerpo místico de Cristo, y luego todo Israel será salvo. Ahí cita la escritura de Romanos 11, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y ahora ellos van a entrar al nuevo pacto, porque ya en el pacto antiguo no hay trato con Dios. Como con el pacto antiguo no pueden reclamar nada. Tiene que ser con el nuevo pacto. Pablo decía que lo que se da por viejo se envejece y desaparece. Así que ni siquiera el ministerio levítico entra al nuevo pacto. De otra forma, todos los príncipes de la Iglesia de Jesucristo, los ministros, tendrían que ser descendientes de Leví. ¿Ven? Pero somos descendientes de uno mayor que Leví, de Leví. ¿Ven? Somos descendientes de uno mayor que Leví, de Melquisedec. Y ahora Melquisedec, el sumo sacerdote, tiene muchos descendientes, los cuales él ha colocado en diferentes posiciones. En su iglesia tiene príncipes, o sea, los principales, que son los ministros, entre los cuales hay diferentes ministerios, y de edad en edad, pues tiene el ángel mensajero, a través del cual Cristo se manifiesta y comanda su iglesia en cada edad, dirige su iglesia. Y ahora veamos a continuación sobre el misterio de Cristo, la palabra, el Espíritu Santo, en su manifestación final. Tuvo una manifestación a través de cada ángel mensajero temporal, y para el día postrero tenemos la promesa que así como estuvo manifestado el Espíritu Santo en carne humana temporalmente en cada mensajero, se manifestará en carne humana en toda su plenitud. Si encontramos en cada edad el velo de carne donde el Espíritu Santo se manifestaría en cada edad, encontrarían que el ángel mensajero de su edad, y escucharían la voz de Cristo en Espíritu Santo a través del mensajero de esa manifestación temporal. Y para el día postrero, si el pueblo de Dios encuentra el velo de carne, donde Dios ha prometido llevar a cabo esa manifestación en toda su plenitud, pues habrán encontrado al mensajero que estará en ese día postrero ministrando, a través del cual el Espíritu Santo ministrará en toda su plenitud. Ese mensajero irá en una forma progresiva, obteniendo bendiciones de Dios, pero llegará el momento en que será la plenitud de Dios en ese mensajero, el Espíritu Santo en toda su plenitud. Cuando sea adoptado, ya ahí no habrá limitaciones en cuanto a lo que Dios pueda hacer a través de ese mensajero. En el libro de las Edades, ¿recuerdan la cita de ayer? Vean, nos habla de esto que no lo habíamos encontrado, y era que lo buscábamos con otra palabra. Aquí está en la página 61, pero es en la página 62 del libro de las Edades, el que normalmente usamos. Allí está corrido como una o dos páginas. Vamos a la página 61 del libro de las Edades, o 62, corrijo, 62.
Aún podemos leer un poquito antes, pero ahí en la 62 dice: no temas, Juan, no teman ustedes, manada pequeña, de todo lo que soy, ustedes son herederos. Todo mi poder es de ustedes, mi omnipotencia es de ustedes. Mientras estoy en medio de ustedes, no he venido para traer temor y derrotas, sino amor, valor y habilidad. Todo poder me ha sido dado y está a la disposición de ustedes. Hablen la palabra y yo la pondré por obra. Ese es mi pacto y nunca podrá fallar. Y él allí escribe en este libro, hablen la palabra. Y la escritura que coloca allí, la cual el hermano Branham no entendía y no la tocaba, la dejaba quietecita, era San Marcos 11, 22 al 24, él coloca aquí, San Marcos 11, 22 al 24. Y también escribe en donde dice: a todo lo que soy, ustedes son herederos. Ahí escribe: hijo del hombre, hijo de Abraham. Y abajo, abajo, allá sería arriba, escribe: en la edad eterna, el pacto eterno. Y en las notas, refiriéndose a esa página, miren el escrito tan hermoso que escribe, escribe: todo poder es dado a mí y está a la disposición de ustedes. Y entre paréntesis, escribe: en la edad octava. Hablen la palabra y yo lo haré. Y eso es adopción. Y sigue escribiendo: ese es mi pacto que nunca podrá fallar. Ahora vean cómo nuestro hermano William allí nos dice que ya cuando sea adoptado, ya ahí no habrá limitaciones en cuanto a lo que Dios pueda hacer a través de ese mensajero. En el libro de citas también nos dice en la página 111, en el párrafo 974, aún miren el 973 lo que dice allí, dice: pero Jesús vivió en un mundo que nadie conocía ni entendía. Él era una persona muy rara, vivió en un mundo o atmósfera de fe perfecta en el Dios perfecto, el cual era Él mismo. Si nosotros viviéramos en la fe perfecta del cristiano, lo cual somos, seríamos entonces como místicos a los del mundo, y la gente no nos entendería. Caminaríamos en el Espíritu, haríamos lo que el Espíritu dijere, y dejaríamos de hacer lo que el Espíritu nos prohibiera. Entonces, cuando un hombre vive por fe y camina por fe, la sustancia, entonces él está aparte de todo el mundo y llega a ser una nueva criatura en Cristo. Entonces estamos llegando al material para formar la novia, es decir, a las condiciones para ser raptados. Y digo, una piedra angular y las edades, o sea que estamos llegando a ese momento en donde tendremos las condiciones
en cada uno de nosotros para poder ser raptados. Porque caminamos en el Espíritu de Dios y cada vez más y más hacia la perfección. Miren la 974, que era la que íbamos a leer, dice: si dijereis a este monte, pásate de aquí allá, y no dudareis en vuestro corazón, antes más bien creyereis en lo que habéis pedido, eso sucederá. Entonces podéis tener todo lo que deseáis. Y él escribe allí, di arriba, di a este monte, habla. Y escribe al lado, ardillas es igual. O sea, el hermano William ahí lo escribe. Estoy leyendo eso, aunque ya en el párrafo eso lo va a decir, pero para que quede en el estudio ahí pegadito, escribe ardillas es igual la palabra materializada, cumplida, el mensaje del reino. Sigue diciendo, eso es usted en la palabra. Ahora, esto no es leche descremada, sino carne fresca. Esto lo identifica usted. Sé que probablemente les pasará por encima porque no puede anclarse, pero la fe genuina y verdadera lo capta en el acto. Allí está la fe perfecta. No hubo ninguna visión, solamente hablar la palabra. Y escribe la fe perfecta y una estrella de David. Yo no vi estas ardillas antes. Él solamente me recordó esta escritura y su significado. Y dijo, habla y no dudes, porque lo que tú digas, eso sucederá. Entonces yo acepté a Dios en su propia palabra. Y allí estuvieron. Yo acepté a Dios en su propia palabra. Por eso, vean, donde él dijo allí, hablen la palabra y yo la pondré por obra. Ese es mi pacto y nunca podrá fallar. Y allí estuvieron, o sea, estuvieron las ardillas, correcto, y amigos como su pastor. Les digo que eso fue tan poderoso como cuando Josué paró el sol. Más arribita había dibujado dos estrellas de David más, o sea que serían 3 ahí en línea. Como cuando Josué paró el sol. Y escribe Josué paró el sol. Pues en ese caso el sol ya estaba allí y todos los elementos estaban moviéndose en su órbita y él paró todo el movimiento. Pero en este caso Dios puso algo allí que previamente no estaba. Dios creó, Él creó. Ahora vean esa manifestación de las 5 que le fue mostrada al reverendo William Branham, donde el poder de Dios fue manifestado parcialmente en la ocasión cuando la hermana Hattie Ray estaba allí y dijo la palabra correcta. Así dice el Señor, eso es la verdad de lo que estaba hablando el hermano Branham. Y el Espíritu Santo le dijo que ella pida lo que quiera y le será concedido. Y vean allí cómo ella pudo haber pedido que fuera joven,
o que su hermana que tenía problemas fuera sanada. Pudieron haber pedido, dice el hermano Branham, $1.000.000, lo que fuera. Pero pidió lo más importante, la salvación de sus hijos. Y él dijo, yo te los doy. Vean la palabra hablada. Creó hasta teofanía, porque ellos vinieron a los pies del Señor. Habló la palabra y vinieron a sus pies. O sea, la salvación de familiares. También el tumor de su esposa, que a distancia él habló la palabra también y el tumor desapareció. Ya ustedes saben la historia. También la tormenta que habló para que se detuviera, cesara. Ve, poder sobre la naturaleza, poder sobre enfermedades, como fue cuando habló fuera de existencia el tumor de su esposa. Y sobre la tormenta, ese es poder sobre la naturaleza. Vean, ahí Dios está mostrando todo el poder cuando será efectuado en el día postrero en toda su plenitud. Y da esas muestras para que vean que cubre todo. Luego también la creación de las ardillas, que la colocó en un lugar bien difícil donde habían cactus, o que a una ardilla era difícil que estuviera allí, y en un árbol de cierta forma también. O sea, creación de las ardillas, eso representa el alimento espiritual, la palabra revelada, y también alimento físico, y también la resurrección de ese pececito que llevaba media hora muerto. Todas esas manifestaciones que Dios permitió que fueran vistas por el reverendo William Branham nos están hablando allí de todo lo que será en este tiempo final. Aún vemos en donde miembros serán creados, como él dice allí. Josué tenía los elementos, estaba el sol, pero una persona que entre sin un brazo, o sin una pierna, o sin un ojo, y que sea creado, ya eso es el poder creativo de Dios, porque es el mismo que creó los cielos y la tierra. Es el Dios creador del universo. No puede Él crear también una pierna o un brazo, pero si es parte de su creación. O sea que todo eso estará siendo manifestado. Y ya hay cosas que se están cumpliendo en forma progresiva, porque todo empieza así, en forma sencilla. Miembros de cuerpos, hay una cita que dice así, serán creados. Si lo hemos leído, si lo tienen por allí, lo podemos leer. Ahora, sigue diciendo aquí nuestro hermano William en este mensaje: a través de las edades ha sido en las primicias, y así comienza también el mensajero del día postrero. El Espíritu Santo obrará a través de él en toda su plenitud, y será la segunda persona donde el Espíritu Santo obrará en toda su plenitud. En la primera fue Jesús, y será el primero o segundo, vamos a ponerlo segundo, el segundo de los hijos de Dios, que será adoptado estando vivo en la tierra. El primero fue nuestro amado Señor Jesucristo. La edad
en la cual Él estará, vendrá a ser una edad perfecta, y será la edad que verá a los muertos que resucitarán en cuerpos glorificados. Así como María Magdalena fue la primera que vio a Jesús resucitado, y también vio los ángeles que estaban allí en la tumba. ¿Y qué tiene que ver María Magdalena con la iglesia? Ahí nos enviaron la página 93. Vamos a leerla para que... Párrafo 804. Dice: yo no voy a hablarlo en su nombre, voy a hablarlo en mí, en la revelación de mi fe. Lo que sucedió en el Cañón Sabino el otro día. Yo creo que la hora está acercándose cuando los miembros perdidos serán restaurados, o sea, los brazos y piernas, y el glorioso poder del Creador. Yo creo que si Él puede hacer aparecer una ardilla que no tiene 3 puntos, si Él puede crear una ardilla que no estaba allí, ¿cuánto más una extremidad que le haga falta al individuo? Sí, Señor, Él es Dios. Y allí escribe ardillas creadas, y también escribe la restauración de miembros perdidos. Gracias. Sigue diciendo, él dice: ¿y qué tiene que ver María Magdalena con la iglesia? ¿No sacó Cristo 7 demonios de María Magdalena? Y después de eso fue que vino a ser una seguidora fiel de Cristo, y pudo también ver visión de ángeles, y pudo ver a Cristo resucitado también. Pero había visto a Cristo antes de resucitar en su ministerio terrenal. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo, durante las 7 etapas, encontramos que cuando fue el mensajero de cada edad, cuando se fue el mensajero de cada edad, vino el espíritu del anticristo, el cual estaba en medio de ella, y formó denominaciones, y así dañó esa etapa. Pero ya los escogidos habían sido llamados y juntados en el cuerpo místico de Cristo. Ya el trabajo de parte del Espíritu de Dios con los escogidos estaba realizado, y el Espíritu Santo se movió a otra edad para realizar la obra correspondiente a otra edad. En el libro de citas también, allí nos dice en la página 24, párrafo 196, dice: el Espíritu Santo, hablando cómo estos dones van a estar trabajando en los últimos días. Ahora, nosotros tenemos dones de sanidad trabajando. Esto va bien, bueno, hermano, allí hay otros dones. Este es únicamente uno de ellos. Esto es únicamente una cosa menor, porque aquí está un don más grande. ¿Cuál sería el mejor? El don del Espíritu Santo, de sabiduría, para poner la palabra de Dios juntamente y para enseñar a la iglesia donde estamos parados. Que para obtener a alguien que sane, nosotros queremos ser todos sanados, pero yo prefiero tener mi alma sana que mi cuerpo sano en este tiempo. Y dibuja una piedra angular y las edades, y escribe alma sana, y también escribe la palabra de Dios junta y para enseñar, y escribe el don de sabiduría. Sigue diciendo:
nuestro hermano William aquí. Ahora encontramos que cada edad, así como tuvo un mensajero con el Espíritu de Cristo, encontramos que el espíritu del maligno se movió también en medio del cristianismo. Y así estuvo el trigo y la cizaña juntos. Y entonces, ¿qué hicieron? Hicieron denominaciones. Y así la cizaña creció en medio del trigo. Y vean, encontramos que ese espíritu denominacional en el día postrero, por la manifestación de Cristo a través del ángel del Señor Jesucristo, saca fuera ese espíritu maligno. Y los escogidos de Dios se mantienen libres de la influencia de ese espíritu. Ahora recuerden que él había dicho en ese mensaje la venida de la piedra angular, que fue predicado en el 78, que Dios dejaría los ministerios de Moisés y Elías para que no se denominacionalice la edad de la piedra angular. Ahora en la página vamos a ver aquí en la página 129 dice del párrafo 11:49, desde el mensaje del séptimo ángel, mensajero del séptimo sello, y Apocalipsis 10 fue séptimo sello. Y escribe el séptimo sello es igual, es Apocalipsis 10. A las 7 trompetas, entre esas 2 veces, 3 puntos. Oh Dios, ¿cómo podemos decir esto para hacer que la gente lo vea? Entre esa sexta trompeta y la sexta trompeta y el sexto sello tocan al mismo tiempo. Y entre la sexta trompeta y la séptima trompeta ha de aparecer un profeta entre los gentiles para llamar a la gente otra vez a la original doctrina de Pentecostés. Y los 2 testigos de Apocalipsis 11 aparecen a los judíos para mandarlos a Jesús, mientras la iglesia está haciendo su vida. Todos esos profetas, amén, la palabra del Señor no puede fallar. No será una denominación. Y ahí escribe Moisés y Elías. ¿Lo ven? Lean en su libro y vean que si entre la sexta y séptima trompeta no es inyectado allí adentro con los judíos siendo llamados fuera. Entre la sexta y séptima plaga pasamos por encima de esos 144,000. ¿Recuerdan eso? Lo cual estaba entre el 3 puntos. ¿Recuerdan? Entre el sexto sello, el quinto sello y el sexto sello. Entre el sexto sello y el séptimo sello había una llamada fuera de los 144,000. ¿Recuerdan eso? Ahora allí es donde estas trompetas entran, allí mismo. Y ella escribe el llamado a los judíos. Es igual, es entre el sexto y séptimo sello. Y entre la sexta y séptima trompeta. Sigue diciendo aquí nuestro hermano William. Y los escogidos de Dios se mantienen libres de la influencia de ese espíritu, o sea, de ese espíritu denominacional. Es tan malo ese espíritu, es tan malo que dice nuestro hermano Branham que Policarpio fue solamente por tener una inspiración hacia el denominacionalismo, no calificó para ser el ángel mensajero de ese tiempo en que él vivió. Pero su sobrino era Ireneo, aunque no aparece en la historia de Ireneo tantas maravillas, milagros como Policarpo. Policarpo fue discípulo ¿de quién?
Vean, discípulo de Juan el apóstol. Pero ahora dice la historia que cuando Policarpo fue colocado para ser quemado, trataron de quemarlo y no podían quemarlo, hasta que ya después fue quemado. Ahora, con tantas manifestaciones de Dios en él, no pudo ser el ángel mensajero de la segunda edad o la segunda. Entonces Ireneo fue, y entonces Ireneo vino a ser el mensajero, solamente porque Policarpo tuvo una inclinación hacia el sistema denominacional. Y esa partecita allí nos dice en el libro de las edades, en la página 118, dice el mensajero, usando la regla que nos fue dada por Dios para reconocer al mensajero para cada edad, declaramos sin lugar a dudas que Ireneo fue exaltado por el Señor a esa posición. Él fue el discípulo de Policarpo, aquel gran guerrero y santo de la fe. No hay duda de que mientras él estaba sentado a los pies de este gran hombre, aprendió las virtudes cristianas que procedían en su vida consagrada, porque Policarpo fue en verdad uno de los santos ilustres de todas las edades en vista de su vida irreprensible. Usted recordará por su propia lectura que Policarpo fue martirizado, siendo demasiado viejo para huir y demasiado sincero para permitir que otro lo escondiera y luego que aquel sufriera el castigo por hacerlo. Él se entregó a la muerte, pero antes de hacerlo, pidió permiso y fue concedido para orar 2 horas por sus hermanos en el Señor, por el gobernador, por sus enemigos y por los que le habían capturado. Como los poderosos santos de todas las edades, y deseando una mejor resurrección, él se mantuvo firme, negando renunciar al Señor, y murió con una conciencia libre. Él fue puesto en la pira sin que le amarraran por su propia petición, y fue concedido el fuego, y fue encendido el fuego. Siendo que las llamas rechazaban su cuerpo, entonces fue traspasado con una espada. Cuando esto fue hecho, brotó agua de su costado, apagando las llamas. Realmente se vio la partida de su espíritu en la forma de una palomita blanca que salió de su seno. Sin embargo, aún con un testimonio tan maravilloso, este estudiante de Juan el Revelador no militó en contra del sistema nicolaíta, porque él mismo se inclinaba hacia la organización, sin darse cuenta de que el deseo de compañerismo y lo que parecía ser un buen plan para nutrir la obra de Dios, en verdad era una trampa del enemigo. Ahora vean, esa inclinación a la denominación le costó a Policarpo esa posición, al igual que todo ministro que se ha inclinado hacia eso, por más intachable que sea su vida, pero tenga esa inclinación a la denominación, va a perder esa bendición de ser uno de los príncipes en el reino de Dios. Sigue diciendo aquí nuestro hermano William, por lo tanto, de seguro, pues obró con los creyentes de ese tiempo en esa forma denominacional. Y entonces perdió la bendición de ser el ángel mensajero de esa edad, de ese tiempo. Ahora,
La iglesia en nuestro tiempo ha sido libertada como fue María Magdalena y como siguió a Cristo y le sirvió. La iglesia en nuestro tiempo sigue a Cristo y le sirve y trabaja en su obra. Y la iglesia de Jesucristo de nuestra edad será la que verá a los muertos resucitados. Ahora encontramos que luego otras personas lo vieron, pero la primera que vio a Cristo fue María Magdalena, a Cristo resucitado. Ahora estamos viviendo en el tiempo más grande y glorioso de nuestro tiempo, en donde estaremos viviendo en la tierra, así como los escogidos de los tiempos pasados vieron el velo de carne, donde el Espíritu Santo se manifestó, y muchos quizás lo vieron desde que nació, y entre los que lo vieron podían decir: este es nuestro Hijo. Pero ahora, para este tiempo final, miren lo que dice Dios por medio del reverendo William Branham: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Por lo tanto, tiene que estar ese hombre, ese mensajero en el día postrero en la tierra, y tiene que crecer, y tiene que ser un mensajero de Jesucristo en su iglesia. Tiene que ser uno de los príncipes de Cristo en su iglesia. Y ahora encontramos que para este tiempo final tiene que en la vida de ese velo de carne ir todo el programa de Cristo en una forma progresiva, y aumentando, creciendo hasta que llegue a la plenitud. ¿Y cuántos saben que va a llegar? Todos lo sabemos. Y ahí se cumplirá la bendición para el siervo fiel y prudente. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual cuando su Señor venga le haya siendo así? De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Lo mismo que el Padre hizo con Cristo cuando ascendió victorioso, que lo sentó en su trono. Cuando este mensajero obtenga la gran victoria en el amor divino, Cristo lo sentará con él en su trono. Y ese trono es el trono de David. Y en el mensaje La plenitud de los gentiles, predicado el 15 de mayo del 2007 en Quito, Ecuador, dice: estamos viviendo en un momento muy importante, en donde de un momento a otro se completará la iglesia y entonces Cristo tomará el título de propiedad. Ya se completó la iglesia y ya Él tomó el título de propiedad. Y ya de ahí en adelante ya no habrá oportunidad de salvación, porque ya Cristo no estará como un sumo sacerdote en el cielo. Él tomará ese título de propiedad, lo traerá a la tierra en Apocalipsis 10 y luego lo entregará a un hombre en el cual se hará carne. Y por consiguiente, ese hombre tendrá la palabra, el título de propiedad, para la restauración a la vida eterna de cada escogido de Dios. Y eso será la espada que cayó en la mano del reverendo William Branham en aquella visión que tuvo. Y la espada es la palabra de Dios. Esa es la espada del rey. Y el libro de los sellos, ese título de propiedad, es la palabra de Dios. Y por consiguiente tendrá la espada en su mano y también saliendo de su boca. Por eso el reverendo William Branham dijo: permite que yo entregue esta espada al que sea fiel, cuando me llegue el tiempo, cuando me lleguen las olas y tenga que partir. Eso está por ahí, por la página 470, dice ahí nuestro hermano William, 470 y algo, por ahí, de los sellos. Vamos a decir la página exacta. La página 479, abajo,
O sea, que esa palabra creadora que vimos manifestada en el reverendo William Branham, con la cual al hablarla podía crear, estará en otra persona que obtendrá esa espada, la palabra creadora de Dios. Y en el escrito que leímos hace poco, donde él allí escribió: después de mí viene otro. Y más abajito escribió: ¿cómo pueda entregar esta espada a otro que lleva la verdad? Ahí en el estudio pusieron que lleve, pero es que lleva la verdad, fue lo que escribió él ahí. Vean, ya nuestro hermano William dejó escrito que después de él iba a venir otro. Pero si él lo llega a decir eso antes, se hubiesen levantado un montón de ministros diciendo: ese de seguro soy yo. Pero el misterio del séptimo sello, el misterio de la venida del Hijo del Hombre, iba a ser abierto en una gran carpa catedral. Y ahí el enemigo puede ponerse a inventar, pero ya el escogido está sellado y está mirando a aquel al cual él le pasó la espada, la palabra, y no va a haber forma que los confunda. Sigue diciendo: por eso la visión de la carpa se cumplirá en el tiempo en que esté en la tierra esa persona a la cual le haya sido entregada esa espada. Tenía que ser ese personaje que estuviera en la tierra, ya haber crecido, haber tenido su niñez, su juventud, y estar siendo entrenado para cuando estuviera también, ¿qué? La carpa. Entonces Dios usarlo. Por eso la visión de la carpa se cumplirá en el tiempo en que esté en la tierra esa persona a la cual le haya sido entregada esa espada, la palabra de Dios para el día postrero, y la trompeta sonando. Eso es la voz de Dios sonando a través de ese instrumento. Esa es la gran voz de trompeta con la cual serán llamados y juntados todos los escogidos, 144,000 hebreos. Pero primero, los escogidos de la iglesia, para que se complete la plenitud de los gentiles en la iglesia de Jesucristo, para que se complete la iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo. Yo, más adelantito en ese mismo mensaje, yo les agradezco todo lo que están haciendo por Puerto Rico, vuestras oraciones y todo lo que ustedes hacen para que allí se levante un auditorio grande. También esta tercera etapa, no sabemos si también la veremos en otros países o si solamente será en un solo sitio. Pero siempre la persona desea lo mejor para su país. Pero puede ocurrir que en algunos países también haya algunos momentos en que esa tercera etapa sea vista. Órele a Dios para que en su país también sea manifestada esa tercera etapa. Si está en el programa divino, que sea así. Pero recuerden que será en los lugares donde no se denominacionalicen. Y antes de llegar a ese momento, tiene que estar o tiene que venir el tiempo, como lo ha estado pasando, en donde se está llevando esa segregación, la prueba. Porque si todo hubiese empezado a ocurrir ahí mismo, entonces hubiese tenido Dios en la edad de la piedra angular seguidores de señales. Y lo primero es la palabra. Y ahí, ese tiempo, se está conociendo quién es quién.
¿De qué espíritu son? Miren, Policarpio, teniendo una vida intachable y solamente por esa pequeña inclinación, perdió una bendición muy, pero que muy grande. Ser el mensajero de la segunda edad de la iglesia gentil. Pero para ser vista en todos los países a la misma vez, pero va a ser vista en todos los países a la misma vez a través de satélites y de las pantallas que tendrán en diferentes países, iglesias, gobiernos también, y todas esas cosas. Cuando llegue ese momento, de seguro, las compañías de radio y televisión van a querer conectarse a esas transmisiones. O sea, que viene un momento en que todo eso va a suceder. Por eso les decimos, tengan bien ajustaditas las antenas y todo, y los equipos correspondientes en sus auditorios, como siempre él nos recomendaba, que tuvieran buenas pantallas, buen sonido, porque de qué le vale tener una buena pantalla y que no escuchen bien las personas. Un buen sonido también, para que cuando llegue ese momento no estén a la carrera buscando antenas y buscando equipos de transmisión. También va a ser visto todo ese cambio, esa conexión con Israel. Va a ser visto por televisión también. Así que tenemos que tener los ojos abiertos, porque antes de usted tener la estatura que tiene, comenzó pequeñito. Vigilemos el comienzo en forma sencilla. Vigilemos cómo luego va a ir creciendo hasta que llegue al tope, llegue a cumplir lo que fue profetizado. Pero primero tiene que comenzar en simplicidad. Dice el reverendo William Branham que el séptimo sello, cuando comience, será algo sencillo, simple, pero será un secreto por completo. Así que el mundo no va a saber lo que está pasando, lo que estará pasando en el comienzo del séptimo sello. Y las iglesias tampoco, el mundo denominacional. Y si nosotros nos descuidamos, tampoco veremos, tampoco comprenderemos esa etapa primera que viene en sencillez, en simplicidad. Pero luego que sea abierto por completo, ya cualquiera lo va a ver. Y algunas personas dirán, ahora sí lo veo. Es que no tuvo buena vista, estaba dormido en la etapa sencilla cuando comenzó. Bueno, estamos esperando que entre hasta el último escogido a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ya entró. Estamos esperando que entre la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Ahora vean en el libro de citas, en la página 38, donde nos dice: página 37 empieza ese párrafo, pero leeremos aquí una parte. Dice en la página 38 del párrafo 312, arriba ya dice: pero hermano, estamos esperando por la manifestación de los hijos de Dios, quienes regresarán para atrás para tomarla otra vez, esperando por la plenitud de los tiempos, cuando la pirámide llega arriba a la cúspide, cuando los hijos completos de Dios serán manifiestos, cuando el poder de Dios andará afuera. Ahí dibuja una pirámide en un lado y en el otro otra pirámide y una flecha hacia ahí. Aleluya. Y tomarán cada poder que Satán le quitó a él. Él hizo el hombre un Dios en su dominio, y su dominio va de mar a mar, de playa a playa. Él tiene el control de ella. Y cuando Jesús vino, siendo el único Dios sin pecado,
Él lo probó. Cuando los vientos soplaron, Él dijo, sea la paz. Amén. Y cuando el árbol, Él dijo, ningún hombre coma de ti. De cierto os digo, usted, ¿qué son dioses pequeños? ¿Qué son dioses pequeños? Si dijeres a esta montaña, sé movida, no dudares en vuestro corazón, pero creas que lo que has dicho vendrá a acontecer, puedes tener lo que has dicho. Va derecho atrás para Génesis, al original. ¿Qué es ello? Ahora el mundo y la naturaleza está gimiendo. ¿Por qué? Por la manifestación de los hijos de Dios, cuando verdaderos hijos nacidos, hijos llenos, hablen, y su palabra es eso. Yo creo que estamos en el borde de eso ahora mismo. En el libro de los sellos, allí nos habla de eso, en la página 254. Anoche vimos que venía con su grande espada para matar, y también vimos que él era muerto con la espada de la palabra de Dios. Es una espada de dos filos que lo matará. Espere usted hasta que esos 7 truenos pronuncien sus voces, y aquel grupo que en verdad puede tomar la palabra de Dios y colocarla bien, entonces cortará y partirá. Podrán cerrar el cielo, podrán hacer esto o aquello, o lo que les plazca. Y hay todos los escritos que ya tienen, los cuales hemos hablado. Y eso fue en el 4º sello. En el 6º sello, que es la página 362. Dice 362 arriba. Entonces Dios puso su palabra en la boca de Moisés. Eran los pensamientos de Dios entrando al corazón de Moisés. Y entonces él sale para expresar esos pensamientos, y cuando los expresa, vienen a ser la palabra de Dios. Estiró la mano y dijo, sean las moscas. Y de repente aparecieron moscas. Entonces, si alguno les dañare, sale fuego de sus bocas y devora a sus enemigos. Allí está. Pueden hablar lo que les plazca, y así sucederá. Amén. Y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él sea así muerto. La boca de Dios es la boca de Moisés. Escribe, y también allí Elías y Moisés tienen la palabra hablada. Sí, hermano, Dios estará en la escena entonces. Como ha estado Dios en la escena en cada edad, en cada dispensación, por medio del mensajero que Él ha enviado. Ellos tendrán el poder para cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo de su profecía, el ministerio de Elías. Él sabe cómo hacer eso, porque lo ha hecho antes. Amén. Moisés también sabe cómo hacerlo. ¿Por qué lo ha hecho antes? Por esa razón, estos dos fueron reservados para este tiempo. Aquí yo podría decir algo muy tremendo, pero creo que sería mejor dejarlo para mañana. Bien, y tendrán poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y también poder para herir la tierra con las plagas cuantas veces quieran. ¿Qué es? ¿Qué otra cosa fuera de la palabra puede producir estas cosas? Ellos podrán hacer que la naturaleza haga lo que ellos quieran. Ahí está el poder sobre la naturaleza. Aquí está. Ahí escribe Apocalipsis 11 del 3 al 15. Ellos son los que producen este 6º sello. Lo descubren y lo abren.
Y ya vimos qué es y qué significa eso de lo descubren y lo abren. Es el poder de Dios para interrumpir la naturaleza. El sexto sello es totalmente una interrupción de la naturaleza. Ahora miren algo. La naturaleza va a ser interrumpida por lo que será hablado por medio de esos ministerios. Y el cuerpo físico que tenemos, esa naturaleza va a ser interrumpida, o sea, cada microsegundo va envejeciéndose esta naturaleza y pasan los días y va envejeciéndose. Eso va a ser interrumpido, esa naturaleza, y va a ser cambiada a un cuerpo eterno y glorificado por la palabra hablada. No es por la palabra hablada que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Va a ser interrumpida luego la naturaleza de la muerte. Muerte, yo seré tu muerte, dice Oseas, creo que es. O sea que hasta eso va a ser interrumpido en este tiempo final. El que la persona se siga poniendo vieja, eso va a ser pronto detenido cuando Dios nos dé el cuerpo eterno y glorificado. ¿Me entienden? Allí está el sello. ¿Quién lo hace? Son los profetas del otro lado del rapto. Ellos con el poder y la palabra de Dios condenarán la naturaleza. Podrán producir terremotos, convertir la luna en sangre o hacer bajar el sol. En fin, cualquier cosa que ellos demanden, eso va a suceder. Todo eso, Oseas 13, vamos a buscarle Oseas. Oseas 13, (13:14), o sea, está después de Daniel. Son esos libros que están pegaditos allí, uno detrás del otro, después de Daniel. O sea, Joel y todos esos capítulos que son cortitos. Oseas 13:14 dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Vean que al mismo tiempo que el espíritu del diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Los sellos, página 146. Y en la 352, él dice que él viene para redimirnos. 352 dice: y sucederá que al tiempo cuando el anticristo venga en su plenitud, Dios también vendrá en su plenitud para redimirnos, o sea, transformarnos. Y ahí será interrumpida la naturaleza en esa parte de la vejez. El misterio de la plenitud de los gentiles. Vamos a ponernos en pie y vamos a dejar así inmediatamente con nosotros
en este tema, el misterio de la plenitud de los gentiles, a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.